A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos, soy Marjorie Chávez. El acoso, más conocido como bullying, es una problemática social compleja que ha tomado mucha fuerza en los últimos años. La violencia contra los niños, niñas y adolescentes asume formas y magnitudes cada vez más diversas e intensas. Entre estas nuevas formas se encuentran el acoso escolar y el ciberacoso, que afecta a millones de niños y niñas a nivel mundial, y esto es algo que deja profundas secuelas psicológicas, además secuelas que pueden perdurar toda la vida. Según UNICEF, en el Ecuador el acoso escolar afecta al 23% de estudiantes de entre 11 y 18 años. Es decir, uno de cada 5 estudiantes ha sido víctima de este acto violento de manera reiterativa. Las principales formas en orden de prevalencia son los insultos, los rumores, la sustracción de pertenencias, el ciberacoso y los golpes. Este estudio señala además que no existen diferencias significativas entre las escuelas públicas y privadas, ni diferencias entre lo rural y lo urbano. Y es que el acoso se está extendiendo en todas las formas de relación entre pares. Y para hablar de este tema hemos invitado a Ana Lucía Arias. Ana Lucía Arias es licenciada en Ciencias de la Educación, profesora de enseñanza media en la especialización de Matemáticas y Física, PhD validado para el ejercicio de la docencia y gestión de educación superior. También ella cuenta con una amplia experiencia como subdirectora de la carrera de Ciencias Naturales de Ambiente, Biología y Química, directora de la carrera de Ciencias Experimentales, Matemáticas y Física. Ha sido ponente de varios eventos nacionales e internacionales sobre temas de educación y es también autora de varios libros sobre matemáticas, la educación general básica, y actualmente se desempeña como decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Muchísimas gracias por acompañarme, Ana. Muchas gracias, estimada asambleísta. Gracias a usted, Ana. Ahora quisiera que podamos conversar ya sobre el cambio de comportamiento, la irritabilidad, que son conductas que nos alertan que algo está pasando en el entorno de nuestros hijos. ¿Qué otros indicios nos hacen sospechar que están siendo acosados en el ambiente escolar? En primer lugar, quiero expresar el agradecimiento asambleísta por la posibilidad de dialogar respecto a estos temas tan importantes y que nos afectan como sociedad. En realidad, el tema de la violencia no es un tema que está enclaustrado en las aulas de las instituciones educativas de cualquier nivel. Más bien es un reflejo de lo que sucede en la sociedad en su conjunto y por lo tanto tiene que ser atendido de esa manera, como un fenómeno que tiene sus raíces en las mixturas, en las desigualdades, en las inequidades que se viven en nuestro sistema y por lo tanto que se evidencian también en el sistema de educación en todos los niveles. Me preguntaba cuáles son las señales que debemos estar atentos los educadores en torno al bullying. Pues son varias, son algunas poco perceptibles, pero otras bastante visibles.
Uno de los problemas fundamentales que considero tenemos en educación es el hecho de que los docentes en ejercicio en un porcentaje importante no hemos sido formados precisamente para detectar ese tipo de conductas que nos llamen la atención, que nos permitan reflexionar y que nos permitan dar una atención oportuna. Precisamente dentro de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador estamos empeñados en saltar este problema. ¿Cómo pretendemos hacerlo? Hemos presentado un sistema de educación continua. El sistema de educación continua atiende una gama grande de aristas, entre ellas temas nuevos para el educador, para la educadora, especialmente para quienes hemos tenido ya algunos años en el ejercicio profesional y que tiene que ver precisamente con detectar oportunamente, tempranamente, las señales de cualquier tipo de violencia que se esté generando en los ambientes educativos. Por otra parte, generar ambientes empáticos, ambientes de respeto, en donde podamos generar una convivencia pacífica entre docentes, estudiantes, entre sí y también con los padres de familia. Es fundamental entender que no se va a dar solución a este problema si únicamente miramos casa adentro. A casa adentro me refiero a de las puertas de la institución educativa hacia adentro. Tiene que rebasar hacia los padres de familia, hacia los entes que dirigen las instituciones educativas, la educación general y por supuesto también hacia quienes hacen leyes, norman, como es la Asamblea y el propio Ministerio de Educación. ¿Y qué tipo de actividades pueden influir para que un niño se convierta en un niño acosador? ¿Cuál es el perfil de un niño o un adolescente que somete a alguien más con estos actos violentos? Existen diferentes raíces, pero normalmente un niño, un joven acosador es un niño, un joven que también ha sido víctima, ha sido violentado precisamente y de alguna manera expresa su frustración, sus propios traumas al ejercer este tipo de violencia hacia otros chicos. Entonces es realmente un cuadro bastante amplio, pero lo que normalmente sucede es de que el chico que ha sufrido este tipo de violencia pues expresa también en otros sus frustraciones y la violencia para claro, es decir, la violencia es escalable, ¿verdad? Y eso lo vemos en todos los entornos. Hablábamos la semana pasada de que los centros educativos deberían ser entornos seguros. Lamentablemente, pues con este tipo de hechos no lo son. Y muchas veces las amenazas que hacen niños, niñas y adolescentes lo hacen también a veces hablando con la familia, ¿verdad? No siempre se busca ayuda dentro de los hogares y ustedes como docentes pues tienen que estar alerta del comportamiento. Pero ¿cómo conseguimos que los adolescentes y niños nos cuenten qué está pasando? Uno esperaría que dentro del seno del hogar lo hagan, ¿verdad? Que puedan tener la confianza o diálogo con sus familiares. Pero en la práctica realmente esto también es complejo. Desde la docencia, desde su experiencia, ¿cómo se puede generar esta confianza para pues que los niños, niñas o adolescentes cuenten lo que está ocurriendo y ojalá antes de que sea tarde? Quiero argumentar y dar un dato adicional a lo que usted señalaba en torno al hecho de que las instituciones educativas en general tienen estos rasgos de violencia. Al iniciar la exposición usted señalaba algunos resultados estadísticos. Yo quisiera indicar que para el 2015 las pruebas PISA, que normalmente se aplican para conocer el desempeño de los estudiantes en las principales áreas del conocimiento, en el año 2015 hace una pregunta importante respecto a los entornos, cómo el estudiante se siente frente a su entorno educativo, y las respuestas que se dan son preocupantes.
porque los estudiantes indican que los lugares educativos que se encuentran pues en un importante porcentaje no son acogedores. Y esto no hablamos a nivel de país, esto hablamos a nivel internacional y hablamos a nivel de países en los cuales los resultados de las pruebas PISA son importantes, alentadores, ¿no? Realmente eso nos debe llamar a la reflexión y precisamente sobre lo que usted pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo detectar estos casos de acoso, estos casos de bullying, ¿no es cierto?, de manera temprana? Realmente no es una tarea sencilla, requiere de que los docentes nos capacitemos en técnicas, nos capacitemos en estrategias y lo que usted preguntaba, cuáles deben ser los mecanismos para que los estudiantes conversen, planteen sus preocupaciones. Finlandia hace todo una propuesta y uno de los elementos de esta propuesta para reducir el bullying está precisamente en este tema, en generar protocolos sencillos, en generar procesos fáciles y amigables para que el estudiante de una manera directa, de una manera empática, pueda precisamente acudir al docente o a las entidades que tienen que ver con el cuidado de los estudiantes en los colegios, los DECES, por ejemplo, para que ellos puedan ahí plantear los principales problemas que les están aquejando. No es una tarea sencilla, tenemos que trabajar en aquello, pero tenemos que comenzar ya. De igual manera es otro elemento fundamental el generar el empoderamiento del estudiante, que deje de normalizar la violencia, que deje de ver a la violencia como algo normal, habitual, que se ve en su familia, que se ve en su entorno, que se ve en la sociedad, que se ve en la escuela. Que se ve incluso, claro, en la televisión, en la información que consume. Así es. Entonces, tenemos que esforzarnos por dejar de normalizar la violencia y generar ambientes empáticos, que nuestros estudiantes, que nuestros docentes empaticemos, generemos ambientes de cordialidad. Solo así podremos llegar a ambientes seguros. Si logramos estas articulaciones de amabilidad, de empatía, de entendernos, de solidarizarnos y de no normalizar la violencia como algo estructural y como algo que ya está dentro de la habitualidad. Y la intervención de los padres de los dos lados, ¿verdad? Tanto los padres del acosador como de la persona acosada frente a este fenómeno es necesaria, pero no sabemos si también cuál es de la oportunidad, ¿verdad? Porque de cada uno de estos dos lados la problemática es diferente, tiene diferentes aristas. Entonces, doctora, ¿cuál es el protocolo que en cada uno de los casos, como los padres del acosador, como los padres de quien es acosado, debe seguir desde el punto de vista de la familia? No creo que al momento tengamos unos protocolos válidos, y ahí está el reto, y ahí está el llamado a que nos unamos, Ministerio de Educación, padres de familia, docentes, los estudiantes, y construyamos realmente los protocolos que sean los más válidos. En efecto, el Ministerio de Educación tiene protocolos, rutas y protocolos. Nosotros, por ejemplo, como Facultad de Filosofía, antes de enviar a nuestros estudiantes a que ejerzan la práctica preprofesional, les capacitamos precisamente frente a los protocolos y las rutas que deben seguir para que evitar actos de violencia, para que nuestros estudiantes puedan desempeñarse de manera adecuada dentro de la normativa. Sin embargo, hay que analizar cuán efectivos han sido estos protocolos, cuán
cuánto han funcionado en el contexto en el que estamos trabajando y creo y reitero en el llamado, es el momento de unirnos, de valorar esos protocolos, de ver cuáles son los protocolos que en realidad pueden funcionar. Nada es perfecto, todo es perfectible, pero sí debemos ensayar posiblemente nuevas rutas. Si trabajamos separados, la academia, el ministerio, los padres de familia, el gremio de docentes, los estudiantes, no vamos a llegar a las soluciones integrales que requerimos. Es necesario entablar y articular diálogos, tejer redes que nos permitan dar un soporte a quienes realmente son el objetivo fundamental de todas estas instancias que he nombrado, que son los niños, las niñas y los adolescentes. Es un reto grande el que tenemos. Desafíos que tenemos que ir perfeccionando, como usted lo acaba de mencionar, y la mayor parte de las instituciones tienen ya programas de actividades de sensibilización contra la violencia y el acoso escolar. Buscan promover el respeto a la vida y la integridad física de las y los estudiantes, así como difundir información entre los estudiantes, con los padres, también a todas las personas a cargo de su cuidado. Y el pasado 11 de abril, el Gobierno Nacional lanzó un plan nacional de prevención de riesgos psicosociales en el sistema educativo, el cual busca eliminar la violencia física, psicológica y sexual, el acoso escolar, el embarazo y la paternidad tempranas, el uso y consumo de drogas, también los intentos autolíticos y el suicidio. ¿Qué hacer para que un programa como este no quede como un protocolo más, que ya hemos conversado? Que este programa realmente pueda tener un resultado positivo y no pues quede en papeles. ¿Qué hacemos para que todos los planes de prevención presentados como este funcionen bien y se implementen y puedan tener resultados positivos, no solo a largo plazo, porque realmente la problemática es ahora, necesitamos tener resultados hoy? Así es, efectivamente. En la LOEI, en el artículo 64.7, se señala la necesidad imperativa de implementar y evaluar un plan nacional para la erradicación de la violencia en el contexto educativo y que contiene políticas, estrategias, protocolos más concretos, pero también la parte financiera, porque sin el recurso económico que permite implementar todos estos elementos, muy difícil que se pueda llegar a la práctica. Lamentablemente un poquito que se ha dilatado este tema y más bien como que se lo va empujando hacia el 2024. Me parece que aquí el llamado es a que de manera urgente e imperativa, como decía hace un momento, podamos ponerlo en ejecución. Creo que todos tenemos que empeñar nuestros mejores conocimientos, las experticias, la voluntad para trabajar en función de los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Cómo funciona dentro de una institución educativa? ¿Hay algún tipo de buzón para hacer denuncias? ¿Hay un momento donde los docentes logren conversar con los estudiantes? ¿Qué herramientas actualmente, independientemente de estos programas, ¿verdad?, que vienen desde la política pública y que por lo mismo tomarán pues mucho más tiempo, pero qué medidas a pequeña escala pueden irse dando para contrarrestar este fenómeno social? En los protocolos actuales, quien hace el primer aviso es el docente, ¿no es cierto? Entonces, es el docente quien indica que existe un indicio de algún tipo de problema. Esto se eleva a los DECES. Los DECES hacen ya un estudio más profundo y de ahí, de acuerdo a la complejidad, se puede seguir derivando a otras instancias, ¿sí? Si alguien nos está escuchando en este momento, si un niño que es acosado nos está escuchando, ¿qué le podemos decir? Porque además, doctora, hay líneas muy delgadas en este tema del bullying. ¿Cómo puede un niño identificar que no es una broma, que no es un chiste, que no es un juego y que ya pues sí tiene las herramientas de un acoso patológico, sistemático y que debe denunciarlo?
Primero, decirle al niño, a la niña, que no es él o ella el culpable o la culpable de ese hecho o de lo que causa ese hecho. El niño, la niña tiene que tener una autoestima, y eso tenemos que fortalecer desde casa, desde las instituciones educativas, para que se reconozca como un ser humano valioso, íntegro, con sus particularidades, con sus fortalezas y con sus debilidades, y en ese contexto él sepa que se merece respeto y que en ese contexto él debe exigir ser respetado, cuánto debe respetar también a los demás. En efecto, usted dice, hay unas líneas muy delgadas, hay unos tejidos muy sensibles y estamos en una sociedad en donde se ha normalizado tanto la violencia, desde la música, los juegos, mucho hablamos de competencia, ser competitivos en todos los ámbitos, inclusive en el ámbito educativo. Y cuando hablamos de competencia estamos hablando ya también de que debemos ser mejores que el otro. Y el criterio debe ser diferente, debe ser unir todos nuestras cualidades, unir nuestras experticias en función de bienes comunes y del respeto colectivo. Pero entender que todos tenemos un punto de partida diferente, pero que todos tenemos esta capacidad positiva, de transformación positiva en cada uno de nuestros ámbitos. El no compararse, el ser tolerante en nuestros entornos, y sobre todo pues también es un tema de valores a nivel de la familia, ¿verdad? Sí, en realidad vivimos una crisis no solamente económica, social, política, vivimos un tema de crisis en valores, en aspectos éticos, y eso se ve en todas las dimensiones de las estructuras sociales de nuestro país, lamentablemente. Eso, ya nos dirigimos hacia un niño que quizá está siendo acosado. ¿Qué le decimos a un niño que quizá está teniendo él prácticas de acoso frente a sus compañeros, prácticas de bullying, que eventualmente puede ni siquiera haberlo identificado, no lo ha conceptualizado, no se da cuenta y lo ve como algo normal? ¿Cuáles son las líneas delgadas también para un niño que está al otro lado? También requiere atención. No podemos al niño que acosa o al adolescente que acosa juzgarlo, porque también sería una forma de violencia. Es un niño que, como dijimos de inicio, posiblemente también fue fruto de aspectos que violentaron en algún momento sus espacios. Entonces también él merece atención, también él merece ser de alguna manera reinsertado, ¿no es cierto?, en unas condiciones más empáticas, a entornos más saludables, hablando en términos del colectivo, de la sociedad y de su familia y del sistema educativo. Doctora, estamos ya con el tiempo corto, pero me gustaría que nos deje un mensaje final para toda la audiencia. ¿Qué le podemos decir a la sociedad en general, a nuestros niños que hoy pueden estar viendo el programa, a los padres y madres que probablemente están asustados o incluso en ese momento puede que no sepan, pero sus hijos pueden ser víctimas de esta problemática? Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, creo que a nivel institucional el llamado es a unirnos, a todos y a todas y a las instituciones que tenemos que ver con la educación. Es el momento de unirnos y establecer estrategias que nos permitan mejorar las condiciones en las cuales se está desarrollando el sistema educativo. Desde la academia, desde la universidad, podemos aportar con la investigación, podemos aportar con capacitación. Los padres de familia tienen que unirse a esta jornada porque sin ellos no lograremos absolutamente ningún cambio. Tenemos que trabajar con los gremios, con los docentes, con los estudiantes y por supuesto con las autoridades. Entonces, en primer lugar, a nivel institucional, un llamado a unirnos en función de pensar en nuestros niños, niñas, adolescentes. En términos de los niños que están siendo acosados, no están solos.
si bien existen dificultades en la forma como se les puede atender, deben saber que cada vez más las instituciones como la Universidad Central, la Facultad de Filosofía, estamos mirando cómo poder atender esos problemas. Y ahora emprendemos capacitación continua, un proyecto a 5 años de capacitación continua en el que abordamos temas que no han sido topados antes, como precisamente el tema de cómo detectar tempranamente, cómo atender los casos de acoso, los casos de bullying, y también el tema de cómo generar ambientes empáticos, ambientes solidarios en las instituciones educativas. No están solos, niños y niñas deben acudir a sus padres, deben acudir a sus maestros, y debemos también ir perfeccionando las medidas normativas que nos permitan atender de manera mucho más eficaz para que estos casos no se den. Muchas gracias, doctora. Amigas, amigos, espero que este programa haya sido de su interés. El bullying es un fenómeno que ha existido pues muchos años, desde la antigüedad, y lamentablemente no ha recibido una atención oportuna o mediática eficiente. Estamos ante un acto de maltrato y acoso continuo que puede llegar a tener efectos devastadores en quienes lo padecen, tanto a nivel físico como psicológico, llevándole lamentablemente muchas veces a tomar decisiones como el suicidio. El bullying es un problema que actualmente va en aumento en nuestro país. Incluso es probable que en nuestros entornos cercanos alguien lo esté viviendo en este momento y no nos hayamos dado cuenta. Lo más difícil de esta realidad es justamente encontrar la manera de ayudar a las víctimas que están siendo afectadas o han sido afectadas, y convencerlas de que deje el miedo a un lado. Realmente tenemos que conversar con nuestros jóvenes y decirles que el que usa la fuerza para amedrentarlos realmente no merece ser una persona valiente, ¿verdad? Nadie es más que nadie, todos tenemos diferentes fortalezas en nuestras habilidades y en nuestra vida, y la fuerza no se mide por actos violentos, sino por la contundencia y claridad de nuestras decisiones, que tienen que estar siempre enfocadas a ser usadas en favor del valor en nuestros entornos. Nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. Esta es una frase de Eleanor Roosevelt, que fue escritora, activista de política estadounidense, y creo que es muy válida poder usarla en este momento. Gracias, amigos, espero que nos veamos la próxima semana. Yo soy Marjorie Chávez. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.